vienen a tratar un tema muy importante que se escucha mucho, pero que a veces nos hacemos los de oídos sordos, y es que esta semana se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces vamos a estar hablando del cáncer de próstata, del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, que son como los más frecuentes en la población, ¿cierto? Hay que recalcar que se hace mucha campaña o es muy conocido el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero por ejemplo esta semana quedé sorprendido cuando vimos que era, bueno, o cuando vi personalmente, cuando vi que era el Día de la Lucha contra el Cáncer en un modo muy general. En general. Y precisamente pues a nosotros los hombres también nos toca con el cáncer de próstata. Qué bueno empezar a hablar precisamente de qué es esto precisamente, el cáncer de próstata. Bueno, como tal, el cáncer de próstata es un aumento excesivo de una segregación que produce la glándula prostática, por de ahí su nombre, en los hombres, ¿sí? Esa glándula prostática lo que hace es segregar todas las sustancias que ayudan a la parte del semen, ¿sí? A la libido del hombre y a controlar los esfínteres. Entonces, esa glándula cuando empieza a producir una segregación exagerada y excesiva, es donde se puede volver en niveles cancerosos. Por eso hay que estarla controlando y hay que estarla nivelando. Y como dijiste, los hombres no son muy juiciosos como en este control. ¿Y cómo identifico yo, bueno, o cuál es la causa de que le pueda dar a un hombre, de que nos pueda dar precisamente ese cáncer de próstata? ¿Qué nos puede causar eso? Hay comorbilidades, nosotros en la parte clínica, en la parte médica, lo llamamos así, comorbilidades. Por ejemplo, los hombres que fuman, ¿sí? Que tienen obesidad, lógicamente, que en su familia en primer grado de consanguinidad, el padre, un hermano, presente cáncer de próstata, entonces va a tener una predisposición muchísimo más alta que un hombre que no tenga este tipo de factores. ¿Cómo sé yo que, bueno, creo que tengo cáncer de próstata? Que es una alerta, porque hay que diferenciar, enseguida te voy a hablar, porque no todos los síntomas quieren decir inicialmente que es un cáncer, ¿cierto? Hay que ser muy juiciosos con eso. Entonces, el aumento de la micción nocturna es un síntoma de alarma, ¿sí? Que haya que hacer esfuerzo en la micción para poder eliminar es otro síntoma. Que empiecen a presentar disfunción eréctil es otro síntoma. Y que haya dolor o salida de sangre en el semen es otro síntoma importante y llamativo, que quiere decir que hay que acudir al médico. Bueno, y de pronto hay una rutina o debo de consultar al médico, por ejemplo, para ir haciéndome exámenes prostáticos, o cuál es esa regularidad con que debo ir al médico a consultar sobre esto. Bueno, inicialmente si no presenta ningún síntoma para uno empezar a hacer como un control, el hombre tiene que tener 40 años para empezar a hacerse un seguimiento con el examen que se hace, que es el PSA y el tacto rectal, ¿sí? Ya a partir de los 40 años debe realizárselo siquiera cada año para empezar a mirar a hacer un control y un seguimiento. Si presenta los síntomas, pues antes, cierto, debe consultar con anterioridad. Y hay muchas personas, o bueno, o muchos de nosotros los hombres que dicen, no, yo no voy a ir al médico a hacerme ese Por el examen por el tacto. tacto, Sí. pero sabemos que existen ya otros métodos o otros tipos de exámenes. Qué bueno hablar un poquito de eso. Bueno, ese es el PSA. El examen del PSA es un examen que es en sangre, ¿sí? Se toma una muestra de sangre y si los valores salen alterados, ya es indicativo para empezar a mandar otra batería de exámenes, como sería una ecografía y posteriormente de la ecografía una biopsia, que es como tal la que determina si es cáncer o es crecimiento benigno de la próstata, ¿sí? Pero igual, si el paciente le sale alterado el PSA, que es el examen sanguíneo, es necesario realizar por el médico un tacto rectal, o sea, no hay escapatoria, es necesario realizarlo. ¿Sí? O sea, la solución es que salga esos exámenes del PSA muy buenos. Muy buenos, Claro exactamente. que sí. Y de Así pronto, es. si fui diagnosticado con cáncer de próstata, ¿hay algún tratamiento o algo que sirva Claro. para esto? El cáncer de próstata es uno de los que mejor pronóstico tiene porque es un cáncer muy localizado
y si no está en una etapa avanzada, responde muy bien con lo que es la quimioterapia y la radioterapia. Por lo general, el paciente sigue en un seguimiento continuo, pero no tiende a hacer metástasis. Ya si por alguna razón no se descubrió en etapas tan tempranas, lo que se hace es extraer la próstata y por lo general también responde muy bien y da muy buen pronóstico al paciente. Pasamos a el tema de nosotras las mujeres, y es el cáncer de cuello uterino. Cuéntanos, Karen, ¿qué es este cáncer? Bueno, principalmente el cáncer de cuello uterino es ese crecimiento anormal de células en el cuello uterino, ¿cierto? Muchas veces puede ser doloroso, como muchas veces no puede serlo. Se dice que principalmente es causada por el virus de papiloma humano. Sabemos que el virus de papiloma humano, tanto los hombres como las mujeres los pueden padecer. La diferencia es que en los hombres como tal, síntomas como tal agresivos no se presentan. Ellos pueden presentar unos síntomas, se pueden presentar físicos porque van a presentar una especie, como el virus de papiloma generalmente es el crecimiento de verrugas, ¿cierto? Ustedes imagínense un coliflor, ¿cierto? Ella comienza a crecer y comienza a acumularse una cantidad de verruguitas. En el hombre, por general, se tienden a alojar en la parte anal y en la mujer puede ser en la parte externa, los órganos externos reproductores, y también en la parte interna. Entonces, muchas veces el hombre se la transmite a la mujer por esas relaciones sexuales discriminadas que ha tenido el hombre, pero la mujer lastimosamente es la que lo va a padecer, porque ese virus de papiloma humano puede conllevar a un cáncer, ¿cierto? Como les expliqué, es ese crecimiento anormal de células en la parte uterina. Tenemos muchos factores de riesgo, el hecho de tener compañeros sexuales discriminadamente, pero principalmente tenemos, la razón principal es la del virus de papiloma humano, ¿cierto? Tener relaciones sin protección, el uso no de preservativos, que conllevan a muchas enfermedades de transmisión sexual, que lo que va a generar más adelante son enfermedades, entre ellas puede ser el virus de papiloma humano. Con el departamento de vacunación tenemos la vacuna de VPH, sabemos que es una vacuna totalmente excelente para la prevención del virus de papiloma humano. Por lo general se debe de aplicar a los 9 años, se considera según los estudios, antes de que la niña haya tenido vida sexual activa, ¿cierto? Y luego se le da una segunda dosis que es a los 6 meses. Pero quiero aclarar que muchas veces en los tratamientos médicos, en los tratamientos ginecológicos, muchas veces el médico le ordena como seguimiento y como control aplicarse la vacuna a esa mujer en edad adulta que ya le dio el virus de papiloma o que estuvo cursando alguna de las enfermedades en la parte uterina, principalmente la del virus de papiloma, ¿cierto? Entonces, dentro de todas las medidas de precaución tenemos la aplicación de la vacuna, ¿cierto? El no tener varios compañeros sexuales, el uso de preservativos, ¿cierto? El realizarnos la citología cumplidamente. Pues ahorita ya manejamos un esquema que es a partir de los 25 años, mujer con relaciones sexuales activas. Anteriormente la citología estaba totalmente abierta al público y era toda mujer que ya tenga vida sexualmente activa ya podía acceder a una citología. No. Ahora tiene que ser por recomendaciones médicas, si es por la parte de diagnóstica, si es de seguimiento, pero por tamizaje, porque hay que ser claros, la citología como tal es un tamizaje. La citología no te va a dar un diagnóstico, la citología como es un tamizaje, trata de mirar si tienes riesgos, te sale un resultado presuntivo, pero ya luego se te manda a hacer una colposcopia, una biopsia o un examen más a fondo para poder confirmar ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, la citología a partir de los 25 años hasta los 69, porque a veces vemos mujeres que van con edad avanzada y uno les dice que no, entonces se enojan.
Bueno, no te hace la citología, pero te puedes hacer el frotis. Igual para las mujeres menores de los 25 años, se puede hacer un frotis vaginal, que igual también se considera como un método para, un medio para mirar si hay alguna infección vaginal. Nos hablas de algunas edades, pero ¿hay alguna edad en la que se tenga más riesgo? Bueno, edad en riesgo para el virus de papiloma, pues que yo te diga, a los 25 años hay más incidencia que ocurra, falso, porque toda mujer que tenga vida sexual activa, ¿cierto? Ya estoy hablando yo, niñas de 15, 16 años que tengan vida sexual activa y que la pareja que tengan o las múltiples parejas que tengan hayan tenido también desorden en la parte de relaciones sexuales y contengan y padezcan del virus de papiloma humano, pues esa niña se va a infectar. Pues uno esperaría que fuera en edades mayores, ¿cierto?, donde se encontrara el mayor riesgo o mayor incidencia de padecer esta enfermedad, pero es falso. Uno ya ve niñas y en eso es que estamos trabajando fuertemente con Secretaría de Salud, con los diferentes programas extramurales que se realizan para dar educación para la prevención, ¿sí?, y hablarles mucho del tema de la planificación familiar, el uso del preservativo y lo importante que es la prevención o no tener múltiples compañeros sexuales, respetar su cuerpo. Nosotros como funcionaria de la salud, la doctora Ana y mi persona, siempre le hacemos énfasis a la joven que el cuerpo es un templo, ¿cierto? Y uno lo debe de cuidar como mujer. Y si uno no lo cuida, nadie lo va a respetar. Entonces, partiendo de eso. Y alguna persona que pronto tenga la duda o que escuchando estos que estamos compartiendo acá diga, bueno, yo quiero consultar, ¿dónde debe ir? Bueno, se puede acercar al hospital, si no vive acá en Vegachí, al puesto de salud más cercano, ¿cierto? Dirigirse, puede solicitar una cita de joven si está dentro de los rangos de 10 a 29, o si no, pedir una asesoría con la enfermera jefe. O en el momento que estén en una consulta médica, porque voy a ser totalmente sincera, pocas son las jóvenes, pocos son los pacientes que van a solicitar asesoría. La mayoría, aparte una cita médica, y ahí lleva su cantidad de preguntas. Primero, la razón médica, ¿cierto? Vengo con dolor de cabeza, con malestar, ¿sí? Para que me ordene tal exámenes, porque... Y después, doctora, yo tengo esta preguntita, pero sí es bueno que el paciente se acerque, se asesore, ¿cierto? Y para que tenga una información a la mano. La parte de enfermería también está totalmente abierta, a la espera de todo paciente que tenga alguna duda, pregunta, se puede acercar. De hecho, nosotras manejamos el programa de planificación y de una vez aprovecho para que, por favor, vamos a ser muy cumplidas con esta cita. Yo sé que en estos momentos el hospital no cuenta con la ampolla mensual y muchas veces, no, pero ¿para qué voy a ir al control, jefe, si no están entregando la inyección, jefe? No, yo no voy, yo la sigo comprando en el pueblo, pero es muy importante que vayan a su control, porque ahí nos vamos dando cuenta si es necesario hacerles cambio. En estos momentos el hospital no cuenta con la inyección, no es porque nosotros no queramos y tampoco porque no tengamos el dinero para comprarla, sino que la parte del Instituto Nacional, donde la fabrican, ¿cierto?, en los laboratorios, todavía no la hay. Las que se mantienen aquí en las droguerías, seguramente ya era un pedido que ellas tenían de reserva, pero como nosotros hospital, todo lo que lo vamos sacando, entonces aproximadamente nos dicen que para el mes de junio. Es un poco muy traumático, pero vuelvo y les hago énfasis de que no solamente está la inyección, tenemos varios métodos muy buenísimos. Dentro de ellos, que hoy les vengo a promocionar mucho, es el dispositivo intrauterino, es un método que no es hormonal, no va a generar muchos efectos secundarios, tiene una duración de 10 años, es muy efectivo, al no generar tantos efectos no nos va a doler mucho las glándulas mamarias, la cefalea. Al principio vamos a presentar un poco de dolor pélvico porque igual es un cuerpo extraño que se está ubicando en la cavidad vaginal, en el útero. Entonces, pero es muy importante pensar en los beneficios que tiene, ¿cierto?
Entonces les hago esa invitación a todas las mujeres que nos están escuchando. Y otro tema que hablábamos precisamente ahorita al inicio, que sí ha conversado bastante, y es el cáncer de mama. Pero qué bueno compartirle a las televidentes que están a esta hora viendo nuestro programa, y es qué es el cáncer de mama y cómo se detecta. Bueno, el cáncer de mama es, o sea, vamos a aclarar desde el inicio la palabra cáncer, como desde el origen de la raíz, para que mentalmente entendamos qué es lo que sucede con las células. Lo que significa la palabra como tal cáncer es crecimiento anormal de las células de cualquier parte del organismo, ¿cierto? Entonces, estas células ya no crecen de la manera normal y habitual que el organismo las tiene generadas, y por eso le denominaron cáncer, ¿sí? Porque no son unas células funcionales, sino que van a alterar el sistema en el cual se presenten de cualquier parte del organismo. Entonces, el cáncer de mama lo que hace es un crecimiento anormal en el tejido mamario. El tejido mamario es un tejido que es blando, gelatinoso, ¿sí? Nosotros nunca vamos a tocar una mama que es totalmente dura, como si fuera un músculo de una pierna, de una mano. Es un tejido que tiene una consistencia gelatinosa. Entonces, él lo que hace es apoderarse de ese tejido y empezar a mutarlo, ¿sí? Por eso es que se sienten bultos, dolores, partes endurecidas, enrojecidas, porque lo que hace es transformar el tejido. Eso es como tal el cáncer. Bueno, también es muy común que a unas mujeres les dé y a otras no. ¿En qué puede variar esto? Muy bien. Aquí es un tema importante. Hay varios factores de riesgo, pero también vamos a cogerlo como desde el inicio. Todos genéticamente tenemos una predisposición, ¿sí? Sea a nivel familiar o sea porque nuestro propio organismo generó unas condiciones desde el útero materno, desde la concepción. Inicialmente hay unas mujeres que tienen una predisposición con un gen que se llama BRCA1 y 2. ¿Sí? Este gen va a predeterminar que una mujer tenga cáncer o no. Por eso unas lo pueden padecer, otras no. Y por eso hay en familias donde mi mamá le dio, a mi abuela le dio, a mi hermana le dio, ¿sí? Por eso se determina tanto genéticamente. Inicialmente viene desde ahí. Otros factores de riesgo como tal, cuando intoxicamos el organismo. Intoxicar el organismo también hace parte ser obeso, consumir demasiadas grasas, ¿sí? Fumar, tomar licor, no oxigenar el organismo se oxigena con el ejercicio, es la única forma que el organismo tiene de hacer el recambio. Cuando soy una persona sedentaria, el organismo se llena de radicales libres, ¿sí? Los radicales libres son desechos, son basura que no la logro eliminar de mi organismo y en algún momento va a empezar a acumularse, a pegarse con estas células y a mutar. Con todo lo que nos dice, el riesgo está bastante alto. Sí. ¿Hay de pronto alguna manera, alguna forma de bajar ese riesgo, de disminuir el riesgo? Pues como tal los hábitos de vida saludables, ¿cierto? Por eso pues yo veo que la alcaldía insiste tanto en los programas de Muévase Pues, en los aeróbicos en el parque, invitando a la comunidad para las ciclorrutas, para los espacios saludables, para poder hacer inicialmente eso. Lo segundo, la alimentación balanceada. Hay que incluir en la alimentación, eso también es importante. Hay alimentos como las acelgas, las brevas, ¿sí? Todo lo que son hongos, las setas, ¿sí? Todos esos hongos los que consumimos, los champiñones, bueno, esta clase de hongos ayudan a disminuir las hormonas que aumentan el cáncer de mama. ¿Cuándo debe una mujer decir debo de ir al hospital o ya es hora de ir al hospital? ¿Cuándo consultar? Bueno, inicialmente hay que empezar por cada una a conocer cómo es el cuerpo, ¿sí? Uno debe mirarse en el espejo regularmente, así como nos miramos la cara y vemos que en algún momento algo cambió, nos salió un granito, es igual con el cuerpo. Las mamas hay que mirarlas en un espejo regularmente para uno reconocer cuando hay algo raro en ellas. Entonces, primero, que no esté cambiando la piel, que la piel no sea una piel que se vuelva arrugada, que cambie de color, que se ponga rojiza,
que se ponga como la piel de la naranja. Han visto que la piel de la naranja tiene como unos huequitos. Lo segundo es que no empiecen con un dolor constante y persistente. Hay veces duelen las dos, pero no quiere decir que esto sea cáncer. El dolor del cáncer es un dolor más localizado, en un solo lado, en una sola parte, ¿sí? Lo tercero, conocer y mirar los pezones, que por los pezones no sea un pezón que está cambiando de forma, de consistencia, que tenga salida de alguna secreción, ¿sí? Lo tercero, hay que revisar la zona axilar. En esa zona están los ganglios, tocar esa zona para mirar que no haya una induración, o sea, un bulto, ¿sí? Que yo no lo tenga, que sea normal, que me esté doliendo. Es como lo inicial, ahí debo decir yo, tengo que consultar porque algo raro me está pasando. Pero es normal que las mujeres se toquen y que les duelan los senos. Por eso es el autoconocimiento, sobre todo cuando estamos en el periodo premenstrual, las mamas se ponen duras, se ponen dolorosas, se ponen sensibles. Entonces por eso es, si estoy en la etapa premenstrual, por eso tienen que aprenderse a conocer muy bien. Hombre, voy a decir, pues sí, es de esto, pero si ya es una cosa que ya pasó el periodo premenstrual, se me vuelve repetitivo, se me vuelve constante, ya voy a decir, ya no es algo normal. Ahí es momento de consultar. Por eso es importante saber que el autoexamen de mama, que prácticamente nos lo acaba de describir la doctora Ana, se debe de realizar 10 días antes o 10 días después del periodo menstrual para no confundir los síntomas premenstruales con los síntomas que acaba de mencionar la doctora Ana. Es cierto que esas masas, ya que estamos hablando de las masas, los tumores duelen. Ahorita ya nos decía que para tener alerta deben ser más localizados esos dolores, pero explícale un poco a las televidentes sobre este tema. Bueno, al hablarles sobre los tumores, no voy a hablar exclusivamente del de mama, sino a nivel general, ¿cierto? Esas masas y esos tumores muchas veces no son dolorosos, ¿cierto? Y otras veces sí son dolorosos. ¿Por qué son dolorosos? Porque muchas veces ese tumor o esa masa está localizada, ya hizo metástasis o está diseminada en la parte ósea o en la parte, está afectando algún nervio y con ello está comprimiendo o dañó por completamente un nervio. Entonces ahí es donde radica el dolor que puede presentar el paciente. ¿Por qué? Porque ya hay nervios que están totalmente dañados y es ahí donde radica el dolor prácticamente. Esta semana leía que de pronto a los que llegamos a los 30 sin aún ser mamás, aumenta el riesgo de pronto de que nos dé este tipo de cáncer y que la lactancia ayuda a prevenirlo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, el hecho de que yo haya llegado a los 30, eso no quiere decir que aquí es donde tengo mayor riesgo. No. Acuérdese que la doctora Ana acaba de hablar de algo muy importante que es el factor hereditario, ¿cierto? Aparte de todos los desórdenes que podemos tener en cuanto a las radiaciones, en cuanto a la mala alimentación, los malos hábitos, el factor hereditario. Así tú tengas 30, si tú tengas 15, ya tienes el factor hereditario de tener esa enfermedad, ¿cierto? La lactancia materna, dentro de los beneficios que tiene la lactancia materna, es que nos ayuda a prevenir. No es que lo vamos a erradicar, porque si yo ya vengo con mi connotación, yo tengo factores hereditarios y yo he tenido una mala vida en mis hábitos, muchas radiaciones, soy fumadora, no me alimento bien y vengo con ese factor hereditario, chévere, muy bien, lacte a su bebé porque es un momento muy para unir lazos, nos ayuda a evitar muchas enfermedades en los niños, pero igual te va a dar cáncer. Pero sí hago énfasis de que la lactancia materna sí nos ayuda a prevenir el cáncer de mama y no solamente el de mama. Acabamos de mencionar ahorita el cáncer de cuello uterino, también nos ayuda a prevenir la incidencia de cáncer de cuello uterino y a muchas cosas más. Nos ayuda a que nuestro cuerpo nuevamente vuelva la parte uterina, las mamas y todo el cuerpo se vuelva a restablecer para más adelante tener un bebé. También nos ayuda la lactancia materna para favorecer ese vínculo materno, ¿cierto?, con el bebé.
pero sí nos ayuda mucho a prevenir la incidencia. No es que si yo lacto, a mí nunca me va a dar. Bueno, es cierto, se escucha mucho que cuando a alguien le dan el diagnóstico de que tiene cáncer, más que la enfermedad, como que la noticia como tal lo afecta emocionalmente, ¿cierto? Entonces, decían también que si se detecta a tiempo, tiene un tratamiento, se puede curar. Entonces, ¿cómo afrontarlo? O sea, darle consejos, porque no sabemos en qué momento a nosotras como mujeres o a los hombres, que ahorita vamos a hablar si los hombres también pueden padecerlo, cómo afrontar esta noticia o este diagnóstico. Bueno, la parte mental, ustedes saben que la parte mental influye demasiado, ¿cierto? El hecho una paciente que ya venga con su problema físico y ya aparte de ese problema físico, fisiológico que está presentando, le unimos ya la parte mental, la parte de depresión y de la ansiedad, se puede agravar más la enfermedad, ¿cierto? Porque probablemente ya es un paciente que deje de tener, ya no le encuentra mucho sentido a la vida, entonces descuida prácticamente su alimentación, ¿cierto? Ya no tiene buenas relaciones, una persona que se va a apartar de ese núcleo familiar. Entonces, para estos pacientes, por lo general, deben de ser manejados por psicología, deben de hacer parte de una red de apoyo, ¿cierto? En muchos casos toca medicarlos también por la parte de depresión, por la parte de ansiedad, que muchas veces intentan también causarse daño, suicidarse, darles mucho apoyo en la parte familiar. La familia influye demasiado, demasiado, porque si estamos en un núcleo familiar donde los lazos no son los más unidos, donde hay mucha discusión, no hay una unión familiar, el paciente no se va a sentir bien en ese espacio, ¿cierto? Se va a sentir rechazado. Si el esposo no la apoya o la esposa no la apoya en todo lo que está presentando, pues ese paciente va a decaer y probablemente no muera a raíz del cáncer en sí, sino de la parte mental por ese descuido, ¿cierto? Paciente que va a tener el sistema inmunológico ya muy débil, un paciente que, ¿por qué? Porque va a dejar de comer, de alimentarse, de hacer todas sus... Y la parte mental es ubicar al paciente en su realidad, ¿sí? El paciente tiene que ser muy consciente de en qué realidad se encuentra para poder asumir eso con la actitud positiva, porque es verdad, el sistema inmunológico se debilita cuando uno se deprime, cuando uno se entristece, cuando uno se enoja, cuando uno se estresa, ¿sí? Entonces es ubicar al paciente. No todo síntoma de palabra cáncer quiere decir que es que ya le quedan 2 meses de vida y que ya es el final y no hay nada que hacer. Hay alternativas, muchas, ¿sí? Pero es ubicar al paciente en su realidad, decirle si es un cáncer que está en una etapa inicial, cuánto puede ser y qué pronóstico puede esperar, ¿sí? Y si es un cáncer que está en una etapa avanzada y que es un cáncer agresivo, hacerle mirar también esa realidad, pero que hay formas también de sobrellevarlo, no pues que es que ya es el fin, sino ubicarlo bien para que él pueda mirar el pronóstico y llevar su enfermedad como con una actitud diferente, ¿sí? Ahí, ahorita Joana decía algo bien interesante y que me dejó pensando, y es que a los hombres también les puede dar este cáncer, el cáncer de mama. sí. El hombre también puede verse afectado del cáncer de mama. ¿Cómo lo identificamos? ¿Es el mismo Teniendo en proceso? cuenta principalmente, mira, el hecho de que ya el hombre también tiene tejido mamario, ¿cierto? Y al tener tejido mamario también puede el hombre desarrollar el cáncer. ¿Cómo lo identifica? Abultamiento en el seno, ¿cierto? También unos pequeños hoyuelitos que se pueden presentar en la parte del tejido. Y principalmente todo esto, ¿qué lo ocasiona? Lo ocasiona las radiaciones, el factor hereditario,
malos hábitos alimenticios, como los que acaba de mencionar la doctora Ana. Prácticamente el tratamiento puede ser lo mismo que se realiza para el cáncer de mama. Tenemos la mastopexia, retirar ese tejido mamario. Ese es como ya lo más grande, ¿cierto? Porque para tratarlo tenemos otras terapias antes de recurrir a esa, la radioterapia, la quimioterapia. Igual recuerda que los hombres también se tienen que hacer autoexamen de los testículos. ¿Listo? Hablamos ahorita del cáncer de próstata, pero no hablamos de la parte de los testículos. Los testículos también hay que hacerse el autoexamen. El señor, igual como lo hace la mujer en el baño, se quita la blusa para mirarse sus senos y hacer prácticamente el examen que nos describió la doctora, el palparnos y todo. El hombre en los testículos debe de tocarlos, ¿cierto? Y mirar si presenta algún abultamiento, si hay dolor, ¿cierto? Ahí debemos de consultar al médico y no dejar, porque muchas veces no consultamos, no, yo me siento un dolor, pero no se palpan, no se hacen el examen. Bueno, todo este tema estuvo muy interesante y ya para finalizar, la invitación o la última recomendación de cada una de ustedes para la comunidad. La recomendación que le brindo a toda la comunidad es que al presentar algunos de los síntomas que acabamos de mencionar, acudir, hay que asistir al puesto de salud o al hospital más cercano y no dejarlo para después, porque ahí es donde vienen las complicaciones. Muchas veces ya la paciente va al hospital cuando ya tiene metástasis, cuando ya el proceso ya está totalmente avanzado, o muchas veces, como siempre nos pasa en el hospital, la paciente ya tiene diagnóstico de cáncer, pero se descuida, ¿cierto? Vemos prioridades con la hija que está enferma y se descuida mucho ella. Entonces, cuando ella ya quiere ir al hospital, prácticamente ya está en un estado que nosotros no, prácticamente el paciente llega en un estado muy deteriorado. Entonces, todos los síntomas, si yo presento un síntoma, debo de asistir al puesto de salud y hacernos ese autoexamen que nos dijo la doctora. Y una de las maneras para algo muy importante para el cáncer de próstata, esos señores que permanecen sentados, conduciendo esos camiones, que aguantan mucho calor en la parte baja, para que también evitemos, ¿cierto? Y en el caso de la mujer, hacernos el autoexamen de mama periódicamente. El hecho de que si yo me siento una masita por acá, pero la doctora me dice que aquí están los ganglios axilares, y seguramente que estoy inflamada aquí. Vea, ante la duda, vaya al hospital, porque puede ser que te sea una masa y no sea un ganglio que está totalmente inflamado. Bueno, y yo pues como por último, también me parece muy importante la parte preventiva, sí. El cáncer pues tiene mucha predisposición genética, eso pues nadie lo puede negar ni lo puede evitar, pero no toda la población tenemos predisposición genética para el cáncer. Entonces la idea es a querernos, cómo me quiero, comiendo bien, cómo me quiero, haciendo ejercicio, cómo me quiero, haciéndome el autoexamen, ¿sí? Es a querer el organismo, nuestro organismo, no es hacer bello, pues no, eso no es en realidad a uno cuidarse por dentro para poder que la salud se refleje por fuera. Entonces, tener esos hábitos de vida, eso no es pues como tan complejo ni tan complicado, ni se requiere hay veces tanto dinero, simplemente cambiar rutinas y hábitos que hagan que uno sea un poco más saludable y eso disminuya la disposición a padecer un cáncer.